El aumento en el consumo de envases desechables y la escasez de papel higiénico fueron noticias recurrentes durante la pandemia en Alemania. Mientras en abril de 2020 los empleados de una de las mayores fábricas de celulosa de Sudamérica bloquearon la entrada porque reclamaban mejores normas de higiene durante la pandemia, así como garantías salariales en caso de enfermedad por coronavirus. Esta resistencia era parte de la rebelión social que se apoderaba de Chile a finales del 2019. El detonante de las protestas en todo el país fue un aumento en los precios del metro. La amplia alianza social que se desarrollaba en aquel momento no luchaba contra el aumento de 30 pesos, luchaba en contra de 30 años de abuso de poder durante y después de la dictadura de Pinochet. Hasta el día de hoy en Chile, el sector público está en gran parte privatizado y el sistema económico neoliberal sigue siendo el modelo económico del país después de la dictadura. Los niños piden mejores pensiones para sus abuelos, los abuelos piden mejor educación para sus niños, los que no vivieron la dictadura piden justicia para los detenidos desaparecidos. Todos pedimos todo para todos porque no podemos seguir viviendo así. Actualmente, la mayoría de la población chilena está impulsando una nueva constitución, debido a que la vigente fue creada durante la dictadura y constituye el marco del sistema jurídico y económico actual. En la protesta, la gente también exigía la dimisión del presidente Piñera y la renuncia de la represión militar. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas. El gobierno chileno declaró el estado de emergencia e impuso el toque de queda sin éxito. Más de 2 millones de personas reaccionaron con bloqueos en todo el país. El Instituto Chileno de Derechos Humanos criticó la violencia, las agresiones sexuales y las torturas de las fuerzas del orden. En pocos meses se registraron 35 muertes, 4.000 heridos y casi 40.000 detenciones. Y que nosotros estamos haciendo esa resistencia y estamos haciendo esa contrahegemonía desde los territorios y que en la medida que también nos podemos organizar, nos podemos articular con otros campesinos, campesinas, otros pueblos originarios, con otros movimientos sociales del campo y la ciudad, tenemos que lograr en algún momento ganar o recuperar esos derechos que han sido conquistados y que han sido nuestros históricamente, el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a la producción, el derecho a la soberanía alimentaria. Casi una quinta parte de la superficie de Chile está cubierta por bosques. Especies arbóreas como el alerce, los mañíos, las araucarias y otras ocupan gran parte de estos 15 millones de hectáreas de zonas boscosas. Los bosques naturales intactos solo crecen en zonas montañosas remotas, en islas y en parques nacionales.
Son importantes refugios para especies animales y vegetales en peligro de extinción. En las últimas décadas, la superficie de las plantaciones de madera ha aumentado, sobre todo por la tala de bosques primarios. En la actualidad, 3,2 millones de hectáreas son consideradas monocultivos y están plantadas predominantemente con especies de pinos y eucaliptos. El proceso de producción, desde la semilla del árbol a la pulpa de celulosa, es largo. Se inicia en las empresas de viveros mecanizados, donde se utilizan semillas especiales para cultivar los esquejes. Durante varios meses riegan, abonan los árboles jóvenes y los rocían con pesticidas. Tras repetidos trasplantes de los árboles, los viveros, como subcontratadores, proveen a las empresas forestales. En las plantaciones hay un ciclo regular de plantación a desbroce. Los eucaliptos permanecen en la parcela de 12 a 15 años, los pinos de 20 a 25 años. Tras la tala, los subcontratistas transportan los troncos a las fábricas de celulosa, donde tras el proceso de cocción química se producen finas láminas para su posterior procesamiento. Los buques se cargan en los puertos cercanos. Una 10ª parte de las exportaciones mundiales de celulosa procede de Chile. El sector forestal chileno se divide en varios departamentos que producen productos como pasta de papel, así como madera aserrada, astillas de madera y muebles. Cientos de empresas, subcontratistas y proveedores de servicios están participando en esta rama económica que se está expandiendo. Según las cifras oficiales, en el sector de madera chileno trabajan 125.000 personas con empleos directos y otros 180.000 subcontratados. El sector está dominado por 2 empresas chilenas, CMPC y Arauco. Ambas se encuentran entre las primeras 20 empresas forestales a nivel internacional, con un beneficio neto superior a 1.000 millones de euros. Estamos en un momento muy complejo, abordando una problemática que tiene que ver con un cambio climático global y que precisamente las plantaciones forestales son una súper buena respuesta a este cada vez mayor requerimiento que existe de madera, de fibra en el mundo y a la presión que existe respecto a los distintos bosques tropicales. Entonces, ¿qué tenemos por delante? El siguiente desafío. Sabemos que son las fibras naturales las que tienen que reemplazar los productos que, por tema ambiental, el mundo tiene que olvidarse. Muy bien, pero eso supone una demanda de madera enorme, gigantesca, a la cual hay que responder. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, con el modelo que ha aplicado Chile, que es un modelo de plantaciones renovables, sustentables y, lo más importante, certificadas. CMPC pertenece al consorcio de la familia Mate y Arauco a la red corporativa de la familia Angelini.
Estos ricos propietarios están presentes en diversos sectores económicos y tienen gran influencia política. En el ámbito nacional, ambos grupos poseen alrededor de 2,5 millones de hectáreas, es decir, 3/4 partes de la superficie total de las plantaciones. Ambas empresas producen para el mercado mundial y también en lugares extranjeros. En Chile, hoy en día, 3 de cada 4 árboles llevan el sello ecológico de FSC. Ese sello tiene validez internacional y se inició en 1992 en la Cumbre Medioambiental en Río de Janeiro. El FSC, o Forest Stewardship Council, representa la gestión forestal ecológicamente sostenible, socialmente beneficiosa y económicamente rentable. Para garantizarlo, el FSC adoptó 10 principios vinculantes a nivel internacional. En la actualidad, más de 80 países participan en el sistema de certificación y la sede central está en Bonn, Alemania. Alemania importa unos 5 millones de toneladas de pasta de celulosa al año. Casi 200.000 toneladas vienen de Chile. El comprador más importante es el mayorista Gusco de Hamburgo. La empresa, que pertenece al grupo Schürfeld, genera un volumen de negocio anual de unos 400 millones de euros. CMPC es uno de los proveedores más importantes. La relación comercial se estableció durante la dictadura chilena y se consolidó en CMPC Europa en 2020. La demanda en el área de ventas está aumentando. Tan solo en Alemania, el consumo individual de papel se acerca a los 250 kilos al año, 5 veces más que el promedio de consumo mundial. Wallmapu es el centro de la silvicultura chilena. Se encuentra en tierras mapuche. Se extiende entre áreas geográficas de Chile y Argentina. Al oeste de los Andes se concentra en las regiones chilenas de Biobío, Araucanía, Los Ríos y los Lagos. Casi 2/3 de los 1,8 millones de habitantes mapuche viven en estas regiones. Entonces, el Estado no ha respetado la historia mapuche, no ha respetado a la gente mapuche, no ha respetado a la madre tierra mapuche invadida por las grandes transnacionales. Durante 3 siglos, los mapuches se resistieron a la colonización. La corona española y el Estado chileno, fundado en 1810, reconocieron las fronteras del Wallmapu mediante un tratado. Aún así, a mediados del siglo XIX, el Estado chileno ocupó las regiones Biobío, Araucanía, Los Ríos y los Lagos. El Estado chileno confiscó gran parte de las tierras mapuche para ser habitadas por asentamientos de migrantes europeos, en su mayoría alemanes, suizos e italianos. El reasentamiento, la expulsión y el asesinato de los mapuche alcanzaron su punto máximo en la década de 1880. El Estado chileno acuñó esa guerra de ocupación bajo el nombre de Pacificación de la Araucanía.
Las empresas agrícolas y los colonos forzaron la tala de bosque natural para el cultivo de trigo. La destrucción del bosque natural, la degradación del suelo y los numerosos conflictos por la tierra fueron las consecuencias inmediatas. Unos años más tarde se establecieron aquí las primeras plantaciones forestales. El principal dueño de la industria del carbón, precursor, desde Lota, Matías Cauciño, es quien trae a un ingeniero forestal alemán llamado Konrad Peters para que investigue cuál es la especie de árbol que se da de mejor manera en este territorio. Y Konrad Peters es quien descubre que el pino y el eucaliptus son las mejores especies para cultivar acá en este territorio. En ese sentido empiezan las plantaciones de monocultivo a pequeña escala, en pequeños fundos, y se desarrollan en distintos fundos acá en el territorio, en lo que es la primera mitad del siglo XX, llegando incluso a existir en la provincia de Arauco la mayor cantidad de plantaciones forestales en toda Latinoamérica. La tala incontrolada para la exportación llevó a muchos pueblos a la crisis económica. Las primeras medidas de protección entraron en vigor con la Ley Forestal de los años 1930. La reforestación promovida aceleró el procesamiento de la madera en los aserraderos locales. Se fundaron instituciones y empresas forestales públicas. Con la construcción de la primera fábrica de pasta de papel en 1959, el sector se convirtió en una industria lucrativa. El proyecto forestal se empieza a elaborar bajo el gobierno de Salvador Allende, ¿ya? Es un proyecto de desarrollo económico en conjunto, comunidades forestales, pero como el Estado guiando la economía en torno a la idea del socialismo. Esas tierras que son parte de la reforma agraria bajo el gobierno, bajo la dictadura militar, se pierden y se entregan a empresas forestales particulares. Tras el golpe de Estado de 1973, las empresas privadas pagaron un precio mínimo por las tierras expropiadas y pudieron privatizar grandes extensiones de plantaciones. De esta manera, pudieron tomar control de las empresas estatales. La dictadura de Pinochet complementó la reorganización de la propiedad con la Ley 701, que garantizaba subvenciones estatales elevadas a las empresas forestales. Durante 40 años, el régimen militar y los gobiernos posteriores distribuyeron casi 800 millones de euros hacia el sector forestal, 2/3 de los cuales fueron destinados a las familias Mate y Angelini. En el último medio siglo, se perdió casi 1/3 de la selva tropical templada. En ese sentido, la industria arrasa con miles de hectáreas de bosque nativo, las quema, las destruye, arrasa con las plantaciones, con las casas de la gente, para interponer lo que es el régimen forestal. Más que una política de producción, una política de despojo, una política donde se destruye una forma de vida, donde se destruyen las formas de vida rurales que existían anteriormente, las formas de vida mapuche y la forma de vida campesina. Al final de la dictadura, en 1990, la superficie forestal se había quintuplicado hasta alcanzar 1,4 millones de hectáreas. Y una vez que llegan los 90 y se abre todo el mercado mundial, los pinos estaban listos para ser cosechados. De eso hay certeza. Sin 701 los forestales en Chile no existen. La ciudad costera de Valdivia y sus alrededores solía tener, como en todas las regiones mapuches, suelos ricos en nutrientes provenientes de la ceniza volcánica. El científico forestal Claudio Donoso se encarga de estudiar los cambios ecológicos en la región.
Y justo al lado tenemos toda esta transformación brutal del paisaje, que cuando tú hagas un paneo aquí de todo este sector vas a ver varios lugares pelados, que son las talas rasas, que es el método de cosecha que tienen las forestales. Después de cosechar, generalmente plantan de nuevo, ponen árboles pequeños, pero se demoran entre 3 a 4 años en crecer lo suficiente como para poder cubrir nuevamente el suelo. O sea, durante 3 o 4 inviernos nosotros vamos a estar teniendo pérdida de suelo en cada una de estas talas rasas. ¿Y qué dejamos aquí? Un desastre ambiental. ¿Y qué dejamos además? Muerte, no dejamos nada. Aquí ya no se puede hacer nada en el suelo que va a quedar después de 6, 7 u 8 rotaciones seguidas, digamos, de monocultivo y talas rasas. Cada ciclo de cultivo reduce la fertilidad del suelo. El informe El estado del medio ambiente en Chile, publicado por la Comisión Económica para América Latina, lo deja claro. Solo 1/10 parte de los suelos chilenos son de buena calidad. 1/4 parte presentan una erosión severa y muy severa. La silvicultura y las grandes cantidades de pesticidas que se utilizan han contribuido significativamente a ello. Esa lucha contra las últimas tierras no invadidas por los bosques de pino eucalipto es la lucha actual, que es una lucha de sobrevivencia. Entonces, hoy día no hay agua en las comunidades. Y al no tener agua también se agota las fuentes de vida que nosotros tenemos. Un pino y un eucalipto jóvenes consumen de 20 a 40 litros de agua al día. Cuando un árbol está maduro, extrae 10 veces esa cantidad del suelo. Por lo tanto, las regiones de Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos sufren una sequía en expansión. Esto provoca que cada vez más comunidades dependan del suministro de agua externo, con graves consecuencias, porque bajo la dictadura el agua se privatizó por ley. Aproximadamente 10 años que estamos entregando agua a través de camiones aljibe. El agua la paga la municipalidad, tiene un alto costo, y se le entrega por familia 500 litros, que le duran 5 días aproximado. Acá en Chile, la madera es la materia prima con la segunda materia prima que genera más recursos por exportación. Por ende, no se explica la lógica de que acá la novena región, comuna donde la gran cantidad en mapuche, vive sumido en la pobreza, ya que los recursos que ésta genera no se ven reflejados acá, no se ven reflejados en el tema educativo, no se ve inversión en el tema de la salud, que acá hay un gran índice de que las personas, hay estudios que comprueban que en el campo las comunidades mapuches están muriendo más jóvenes por el hecho de que el daño de vida que se le hizo tanto en el tema alimenticio. El Instituto Internacional de Investigación Forestal, CIFOR, estudió la situación en 180 comunidades chilenas. En ningún lugar del mundo el contraste entre pobreza y riqueza es más extremo como en el Gualmapu. Los camiones madereros sacan millonarias ganancias de la región, denuncia la concejala mapuche Emilia Coñumil. Cosas tan básicas como camino, luz y agua, que están en pésimas condiciones y que el gobierno cada vez que se toca la puerta dice no tenemos recursos. Entonces sí hay recursos para mandar a militarizar la zona. Entonces Chile tiene plata, pero la invierte mal. El sector forestal
tiene un gran poder territorial en las zonas rurales. Esto incluye el dominio sobre los recursos naturales y sobre el mercado laboral. Hoy día está todo muy concentrado en una sola especie o en dos especies, pino y eucalipto. Antes que llegaran estas especies o invadieran, sí había una diversidad de pequeños trabajadores o empresas, aserraderos, manufactureras. Eso de a poquitito ha ido desapareciendo porque no hay mucha digamos, disponibilidad de madera nativa que se esté trabajando. Las forestales chilenas tienen su propio departamento de investigación para mejorar las especies. Se supone que el refinamiento de las semillas aumenta el rendimiento de los cultivos y al mismo tiempo reduce la susceptibilidad a las enfermedades y a las sequías. Sí, en el caso del pino, lo que hacemos es trabajamos en conjunto con el área de mejoramiento genético que hace selección de los mejores individuos y eso lo estamos reproduciendo a través de clones o las familias de cruces controladas. Y de miles de plantas se traslada al vivero y el vivero ya puede producir 1 millón, 2 millones o lo que se requiera dependiendo del material. La investigación también tiene como objetivo el uso más eficiente de la tierra, ya que ésta es escasa. 3/4 partes de las áreas de plantación de Chile se encuentran ahora en las regiones Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos. Una mayor expansión de plantaciones a las zonas de asentamiento en los bosques vírgenes es casi imposible. Por consecuencia, CMPC está impulsando una cooperación económica con las comunidades vecinas. Lo que es importante es que las comunidades tengan la posibilidad de transformar la industria forestal en una industria que también les genere ingresos. No sé si me explico, ¿eh? O sea, no es relevante, ellos dicen, oye, pero es que donde había pino, yo ahora solo puedo tener pino. Pero entonces tenga pino, tenga pinos, tenga eucalipto. No tiene por qué tener otra cosa, tenga eso. Y participemos de una actividad que es una actividad que es competitiva, que es eficiente, que es sustentable y que además necesita una cantidad enorme para satisfacer la demanda mundial. La estrategia de CMPC está en consonancia con la política forestal y el Plan de Acción Nacional, según el cual, entre 2015 y 2035, 500.000 de hectáreas se convertirán en plantaciones forestales. Es que la gente viene de fuera. Por ejemplo, si la forestal, cuando hace sus cosechas, traen maquinarias profesionales de que ocupan 5 personal, más no ocupan, y hacen la pega de 200, 300 personas. Entonces, de ninguna forma, de ninguna manera, la forestal ayudaría a la comunidad en el sentido de trabajo. La población local encuentra trabajo en la industria forestal, principalmente en la fase de plantación y desbroce. Las y los habitantes locales están contratados por subempresas que dan trabajos temporales y estacionales. José Curinao ya trabajaba para CMPC durante la dictadura debido a la falta de ingresos alternativos. En el año 80, ganaba como el mínimo, que donde te pagaban como 2.500 pesos. Y actualmente hoy día el mínimo está como a 280, a 300 y tanto. Pero la plata no se da un lujo solamente para vivir y seguir viviendo con la familia. La expansión de las plantaciones ha llevado al campesinado a una crisis existencial. A medida que el rendimiento de los cultivos disminuye, los ingresos necesarios bajan y cada vez más campesinos se están endeudando.
La gente se ve la obligación de vender sus terrenos, ¿y a quién se los vende? Nadie, ningún particular, ninguna persona que tenga un espíritu de querer levantar una actividad económica sustentable y que sea amigable por el medio ambiente va a comprar esos lugares, porque esos lugares ya no generan vida. Para lo único que se están destinando es para la plantación de pino y eucalipto. La falta de perspectivas y oportunidades genera cambios en la población local y muchos jóvenes se ven forzados a abandonar sus comunidades. Mucha gente se viene como a la capital o se va hacia el norte de Chile, la zona central, el trabajo de temporada agrícola, las mineras, ¿sí? Trabajo de temporada que son tremendamente explotados, entonces como que se pierden los vínculos con la familia, el vínculo con la naturaleza y se va perdiendo de a poco también esa identidad. Entonces en el fondo es un despojo así como completo a causa de la introducción de los monocultivos y las forestales en los territorios. Mucha gente dice, se ha certificado a estas empresas, pero no las he visto que han cambiado. Puede pasar eso. Yo creo que una gran cantidad de personas piensa eso, especialmente con las empresas grandes. Pero también considero que la certificación de una empresa es el inicio de un proceso, digamos, que va poco a poco regulando internamente los aspectos sociales, ambientales y económicos. El FSC Chile tiene, como las sedes de otros países, un sistema administrativo con 3 cámaras, una ambiental, una cámara social y una económica. Las cámaras deben desarrollar las normas nacionales del FSC. Cada cámara envía 3 miembros con derecho a voto al Consejo de Administración. 2 representantes del sector económico son empleados del CMPC y Arauco. Los auditores externos deben controlar si las empresas forestales cumplen las normas del FSC. También utilizan documentos y mapas de las empresas forestales. Entonces hay un desbalance inmenso, muy grande. Y esa es un poco la crítica también que hacemos, que el FSC a nivel nacional entonces está mayormente más aliado con la empresa en sí, con la Cámara Económica, que con la realidad de los grupos de las comunidades locales. En 2016, FSC Internacional financió un estudio sobre la silvicultura y las comunidades mapuche en Chile. En este estudio, los investigadores examinaron varios informes de certificación de FSC Chile. El enfoque de la investigación era el cumplimiento de las normas del FSC, la protección del medio ambiente y el bienestar de la población local. Los autores del estudio comprobaron el incumplimiento de las normas en la realidad y criticaron también la falta de formación de los auditores, ya que es fundamental para la evaluación profesional. Los auditores no reconocieron los conflictos territoriales regionales ni la cosmovisión mapuche. Organizaciones como Greenpeace y Robin Wood critican los estrechos vínculos entre auditores y auditados. Una certificación independiente no se da mientras los auditores sean pagados exclusivamente por las empresas forestales. No vimos ningún informe que el auditor dijera
No, este tipo de actividad que desarrolla la Forestal Arauco en este territorio, en esta comuna, no debería ser aprobado, no dicen los informes, solamente modificaciones, un lenguaje muy conciliador. El mapuche en sí siempre trató de respetar la madre tierra, ¿ya? La ñuque mapu, como se llama, porque ellos tenían como principio de vida que cada vez que uno recibía algo de la tierra tenía que devolverlo, ¿ya? Ese era el principio. Pero todos estos árboles que ustedes ven, aparte de ser un árbol, también tienen las condiciones de ser medicinales. Todos tienen algún efecto curativo para nuestra vida mapuche. La disminución del bosque nativo amenaza los medios de existencia y cosmovisión de los mapuche. En las regiones Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos, varios grupos se dedican a reforestar zonas para garantizar la soberanía alimentaria. Y ahí en marzo de ese año hicimos 2 encuentros de mujeres, en el cual se abordó primero el impacto de la forestal en la disponibilidad de agua, y en el otro se abordó el tema de la semilla y la alimentación. Entonces todos esos temas empezaron a conversarse y de ahí surgió la idea de hacer una campaña de arborización, que le pusimos plantemos árboles nativos, plantemos vida. Entonces ahí fuimos grupo por grupo de mujeres y le entregamos entre 8 y 10 plantas a cada una. Y además, que yo cuando empiece a recuperar ese bosque, voy a empezar a recuperar el suelo y voy a empezar a recuperar el agua. Y yo voy a poder tener probablemente disponibilidad de agua de calidad durante todo el año, si es que tengo mi bosque nativo sano. Los bosques nativos, este bosque que ustedes ven aquí, tiene una función enfriadora. ¿Ya? Estos enfrían, son como refrigeradores, ¿ya? Y eso se nota muy claramente porque si yo estoy en un lugar expuesto, sin este bosque, en un día de calor, ¿ya? Yo puedo tener 30 grados afuera del bosque, y si me meto al bosque voy a tener 3, 4, 5 grados menos de temperatura dentro del bosque. Y si nosotros queremos revertir el cambio climático, revertir el calentamiento global, lo que tendríamos que hacer es empezar a recuperar estos bosques que son los que enfrían naturalmente el planeta. En Chile, casi 2/3 de las especies están en peligro de extinción o en vías de desaparición. La pérdida de productividad también es evidente en los cultivos y en las semillas. Existen iniciativas como la Organización de Mujeres Paimuri, que realizan mercados de intercambio de semillas y plantas regionales. Sí, bueno, la actividad que organizamos hoy día es un intercambio de semillas, un trasquinto, una práctica ancestral, que es el intercambiar semillas, productos también del campo por territorio, para diversificar los productos, ¿no? Y también las especies. Las participantes están difundiendo conocimientos sobre la selección y el uso de semillas tradicionales.
Esto se debe a que los recursos genéticos de las semillas están adaptados a las condiciones ecológicas regionales. Así, la diversidad de la variedad permite obtener cosechas suficientes, incluso en condiciones meteorológicas extremas y de sequía. Una semilla producida de manera orgánica va a ser siempre de más bonito color, de mejor textura, y lo otro que si es por ejemplo arveja o poroto, al cocinarla tiene otro sabor, es exquisita. Entonces esa es otra de las razones por las que se tienen que seguir haciendo estos intercambios, porque teniendo semillas vamos a tener soberanía alimentaria, porque esa es la base de la alimentación. Para la ONG Vía Campesina, la soberanía alimentaria es más que el derecho a poseer semillas. La Alianza Internacional de Pequeños Agricultores considera que soberanía alimentaria es el derecho a la propiedad de la tierra y a los métodos agrícolas tradicionales. Vía Campesina condena la apropiación ilegal de tierras comunitarias y su capitalización. En un siglo, el Wallmapu se redujo de 10 millones a 300.000 hectáreas. Tras el fin de la dictadura militar, en 1993, el Congreso chileno aprobó la ley indígena que prohibía la venta de tierras indígenas a personas no indígenas. Ese mismo año se creó la entidad estatal CONADI, que tiene como fin la repartición de tierras. Y respecto de las reclamaciones de tierra, en la actualidad contamos con más de 4.500 hectáreas que hemos traspasado a través del organismo estatal, que es CONADI, a las comunidades mapuches, y contamos a través de los mecanismos de diálogo con más de 8.000 hectáreas que están en acuerdo de traspaso en la medida que el Estado asigne los recursos que tiene en el fondo una ley que está asociado a este tema específico. La empresa CMPC ha confirmado haber vendido 5.000 hectáreas a CONADI en el programa de restitución. Según datos de la Universidad de Concepción, las empresas forestales gestionan actualmente más de 100.000 hectáreas que son legalmente y con título oficial propiedad indígena. CONADI es responsable de la gestión de esta situación y de la resolución de estos conflictos de tierras. Es el mercado quien establece el precio a través de la oferta y la demanda. No hay precios establecidos. Y de hecho lo que ha sucedido específicamente en la región de la Araucanía ha sido que ha existido una especulación respecto del precio. Por lo tanto, lo que hace CONADI es comprar a estos precios sumamente elevados a los privados para entregárselos a las diferentes comunidades que conforman el pueblo mapuche. Hasta finales de 2020, CONADI compró más de 250.000 hectáreas de tierras con un costo de 700 millones de euros, un precio que supera mucho al precio de la compra original. Solo una fracción mínima del antiguo territorio fue devuelto a los mapuche. El compromiso por el desarrollo de la Araucanía. La organización multigremial se posiciona en contra de las reivindicaciones territoriales históricas de los mapuche. Como organización que agrupa a diversas empresas, coordina su promoción económica con la política. Hay que acotar, hay que parar la entrega de tierras. Entonces, no podemos seguir generando una cantidad enorme de comunidades
y de mayor solicitud de tierras, cuando no va quedando tierra, y lo peor es que lo que vamos viendo es que la tierra que se está entregando a comunidades se sale del circuito productivo. Ya es tierra que se va empobreciendo. La investigación científica lo refuta. Tras varios ciclos forestales, el suelo se agota. Las empresas suelen vender a la CONADI terrenos que no son rentables. También en la región de Tirúa se devolvieron algunas tierras, pero esto no ha cambiado el dominio económico del sector. A finales de 2019 se celebró un referéndum. 10.000 habitantes fueron llamados a expresar su posición sobre las forestales. La riqueza que tiene Tirúa, la capacidad productiva que tiene Tirúa, solo se va para afuera. No hay una relación amable con el medio ambiente, no hay una relación de entender la localidad, la comunidad local de parte de las grandes empresas forestales. Frente a eso, yo creo que hubo una respuesta bastante contundente de parte de la población. Sobre el 77% de la población dice de que sería ideal que se vayan, en el fondo, las empresas forestales de Tirúa. Nos estamos dirigiendo al Lof Temulemu en la Araucanía. El Estado chileno expropió la mayor parte de la tierra de este distrito en 1883 y la vendió en parcelas individuales. Las familias mapuche fueron reasentadas en reducciones y recibieron títulos de propiedad parciales, marcados aquí en verde claro. Cuando en 1930 los terratenientes particulares tomaron posesión de manera ilegal de parte de la reserva, 3 comunidades acudieron al tribunal indígena. Aunque el veredicto fue favorable a los mapuche, la zona permaneció en manos extranjeras por más de 100 años. Durante la dictadura, la filial de CMPC, Mininco, compró 1.700 hectáreas del Lof Temulemu. Y se fue con esa documentación a la forestal diciéndole, mira, aquí estas 58 hectáreas son de la comunidad. Y la forestal se negó rotundamente a devolver esta tierra. Después se incorporó a otras 2 comunidades y dijimos, bueno, si vamos a pelear por 58, peleemos por las 2.400 que tiene la forestal hoy día. En 1998 se reinició la lucha por su territorio y la comunidad reocupó el territorio ancestral. Forestal Mininco condenó la acción de las comunidades como un acto ilegal. Bajo la protección de la policía, Mininco cosechó la plantación y retiró la madera. El desalojo temporal de los terrenos agravó la situación política en el distrito. Y lo que se hace es generar estas reducciones, con lo cual ellos van a quedar del orden de unas 500.000 hectáreas, más o menos, que eso equivale más o menos como al 6% de lo que era su territorio anterior. Luego eso va a originar una serie de demandas, pero tú no podrías decir que el problema lo tienen las empresas forestales o las empresas agrícolas actuales. El problema lo tiene el Estado chileno. Durante la dictadura hubo una estrecha colaboración entre CMPC y el régimen. Altos funcionarios de la empresa participaron en la redacción de la Ley 701 que benefició posteriormente a las corporaciones forestales. Asimismo, el director del CMPC y expresidente del Estado, Alessandri, desempeñó un papel destacado en la redacción de la Constitución. La continuidad del modelo neoliberal
después de la dictadura, indudablemente se mantiene por la aplicación de la ley antiterrorista. Y ahí le aplicaron la ley antiterrorista a mi papá. Fueron los primeros que le aplicaron la ley antiterrorista en el año 2001, con el gobierno de Lagos. Estuvieron presos por esa ley, por la ley antiterrorista. Se creó en la época justamente de Pinochet para combatir los grupos que eran más subversivos. Después de la dictadura, se utilizó la ley antiterrorista exclusivamente contra el pueblo mapuche. En este caso, el tribunal declaró a los 3 acusados culpables y los encarceló durante 5 años. Tras su liberación, el caso fue internacionalmente juzgado. No existen. La única sentencia condenatoria respecto de esa ley fue revocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se condenó al Estado chileno en el caso de Aniceto Norín y Pichún, y se condenó al Estado por la aplicación discriminatoria de esta ley en contra del pueblo mapuche. No le ha dado la razón al Ministerio Público y al gobierno en que efectivamente existe terrorismo en la región. En el 2011, el enviado especial de Naciones Unidas explicó la sentencia internacional de la siguiente manera: las acciones de la industria forestal y del Estado chileno constituyen una clara violación de los derechos económicos, sociales y culturales de los mapuche. Obviamente que es una lucha que también un poco más dura, que tiene un poco más de represión, más violenta que el resto. Por eso hemos pasado por las cárceles. Yo tuve 5 años en la cárcel, 3 años y medio perseguido. O sea, hay que partir de eso, de cuál es la consecuencia. Pero de todo eso, esto es lo que tenemos. Esto es lo que le estamos dando vida. O sea, aquí tenemos la Mahuida, el Huincul, todos están volviendo a tener vida hoy día. Finalmente, en 2011, CONADI compró los terrenos forestales de Mininco y los transfirió oficialmente a las 3 comunidades residentes en el loft de Temulemu. Y no hay un proyecto del gobierno que esté apoyando a esta comunidad, sino en nuestra propia fuerza, digamos, como comunidad, como familia, que estamos reconstruyendo nuestra economía propia como mapuche. Los mapuche del loft de Temulemu están demandando restitución de otras tierras en manos de la forestal Bosque Cautín. El Estado chileno rechazó la demanda contra la empresa Bosque Cautín porque las comunidades no pueden demostrar un título de propiedad estatal. A pesar de que el Congreso chileno ratificó en 2008 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y su propiedad histórica de la tierra. Por ahí va el cambio. Y el FSC no puede hoy día trabajar si no vincula el derecho internacional indígena. Y en este caso, el convenio 169 de la OIT. El FSC también apoya estos derechos y exige el consentimiento de la comunidad para las actividades forestales. En el caso de Bosque Cautín, este consentimiento no existe. No obstante, la empresa ya puede anunciarse con el logotipo FSC. FSC Chile considera la expansión del sector como positiva. Al preguntar sobre los casos de conflicto, solo quieren contestar por escrito.
Yo creo que si uno mira las promesas o la justificación de existencia del FSC hoy día en función de lo que ha ocurrido en Chile, es absolutamente deficitario, es absolutamente negativo. Y eso es lo que está de alguna manera encubriendo o disfrazando este sistema de certificación. El conflicto por el territorio usurpado a los pueblos indígenas. Las ocupaciones de tierras pueden verse en varias zonas de las tierras mapuche. Los mapuche están construyendo viviendas, plantando huertas, realizando ceremonias y organizando su resistencia. Y luego de eso se da el otro proceso, el proceso de ocupación, de ya darle vida al lugar, protegerlo. No hacer lo mismo que hacen las forestales, saquearlo, por ejemplo, o explotar los árboles nativos que siempre se da en otros lugares. No, nosotros no, aquí protegemos todo. Eso es un control territorial. Por nosotros estamos haciendo esto es por necesidad. No es porque nosotros digan algunos, yo he escuchado muchas veces, dicen, no, porque a lo mejor quieren más tierra, que quieren esto. No, nosotros queremos que es por necesidad, porque nosotros vivimos en un pedacito de tierra y gente que ya no tiene. Políticamente, la lucha entre mapuches y latifundistas se está endureciendo. La Federación Empresarial Multigremial argumenta que las acciones violentas, como los daños a la propiedad de las forestales, perjudicarían a la economía regional. No es una región que está en una pobreza sin límite, es una región que podría dar y ser muchísimo más si no fuera por un grupo ideologizado terrorista que hostiga a quienes producen, a trabajadores, inclusive a gente de su propio pueblo. La multigremial exige la mano dura del Estado. Para reforzar su posición, la institución de derecha está elaborando un llamado barómetro de violencia que proporciona información sobre los delitos en la Araucanía. Entonces hay unas vinculaciones entre poder judicial, policía y políticos en las zonas mapuche que terminan configurándose, además de una actitud colonial, una actitud racista, y que terminan ocupando todos los mecanismos del Estado para encarcelar a los dirigentes y a las dirigentes del movimiento mapuche. Y por eso es que estamos afrontando esta política de contrainsurgencia que se llama en América Latina, que se basa en una represión y una socialización a la vez, para el objetivo, para poder perpetuar el extractivismo económico de un país que es muy pobre y por tanto su desarrollo económico depende del extractivismo de recursos. No queremos forestales, no queremos hidroeléctricos en nuestro territorio. Por lo tanto, le pregunto, en su gobierno, señor Piñera, ¿más devoluciones de tierra o más pago para las comunidades? Nunca hemos hablado de militarizar la Araucanía.
todo lo contrario. Y eso se representa en el Plan Impulso Araucanía con la tremenda inversión policial que se hace acá. Es decir, la compra, por ejemplo, de los últimos vehículos de blindados de la policía, y que son inversión estatal para mantener la paz, ¿verdad? Y que nos ha tocado, y esto yo a mí me ha tocado verlo directamente, funcionan como una guardia privada de las forestales. No se puede hablar de paz cuando tenemos una pistola sobre la mesa donde vemos carros policiales. No puede haber paz. Se implementó el Comando Jungla, que ha traído lamentablemente la muerte del Lamien Catrillanca, que marcó un antes y un después acá en la comuna. Abajo del helicóptero estaría el tractor para que avance el carro que estaba atado. En 2018, Camilo Catrillanca, de 24 años, regresaba de un día de trabajo en el campo cuando fue asesinado por un francotirador. Los autores del asesinato pertenecían a la unidad militar especial llamada Comando Jungla. La tramitación legal y el encubrimiento del asesinato por el Estado causó un gran escándalo en Chile. Durante muchos años, Camilo Catrillanca y la comunidad de Temcuicuy han hecho campaña por la restitución de las tierras expropiadas y contra las medidas de control militar. La familia Catrillanca tuvo que esperar más que 2 años a la sentencia y acudirá a la jurisdicción internacional para obtener justicia. Tras el asesinato, hubo protestas y manifestaciones en todo el país. Dictadura militar, ustedes tienen sangre en las manos, nosotros tenemos sangre en las venas y sangre mapuche que nunca se ha resistido. En la temporada seca de Chile se producen devastadores incendios y en los últimos años son cada vez más numerosos. Tan solo en el 2017, más de 500.000 hectáreas ardieron en llamas. Empezó como a las 11 de la mañana, una grande humareda para allá, y empezó a pasar acá. Y llegó aquí como a las 5, las 6 tarde parece, ahí empezó a apagarse, porque juntaron muchos bomberos y mucha gente ayudaron también con los bidones, con agua, con el balde, con todo. Aquí mismo las casas lo salvamos, que le tiramos agua, la madera le tiramos agua. Se seque más todo rápido. Quemado, todo.
La familia se enfrenta a una situación difícil porque el fuego también destruyó sus propias plantaciones para el suministro de alimentos. En 2020, el Centro de Ciencias Climáticas publicó un informe sobre los incendios en Chile. La mitad de los incendios se producen en plantaciones forestales. Los bosques naturales, los pastos y los matorrales se ven mucho menos afectados. El centro científico registró la mayor cantidad de incendios en los monocultivos extensos de las regiones de Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos. También atribuyó los incendios a los aceites esenciales y las resinas de eucalipto y pino. En 2019 se declaró el estado de emergencia para asegurar las extinciones de los incendios. Esto da base legal a militarizar la zona, porque son los militares que establecen puestos de control y aseguran las operaciones de extinción de incendios. Se asume que son los mapuches los que incendian. Por lo tanto, hay que militarizar más la zona y cuidar más de ellos. O sea, tenernos más vigilados con drones, con aviones, con un montón de mecanismos tecnológicos que finalmente quieren buscar la verdad de quiénes son los que provocan los incendios, pero de estas investigaciones nunca sale nada a la luz. En la sociedad chilena existe una intensa discusión sobre las causas de los incendios. Algunos consideran que la culpa la tienen las empresas forestales y las eléctricas, porque no construyen cortafuegos y descuidan el mantenimiento de las líneas eléctricas. Otros, sin embargo, sospechan de incendios provocados por motivos económicos o políticos. Entonces tú necesitas primero controlar ese vandalismo, y para eso la labor que realizan las Fuerzas Armadas, que es básicamente una labor de inspección. Para poder llegar al lugar necesitas tener seguridad física para las personas, y eso también te lo da en este caso la presencia de las Fuerzas Armadas. Entonces cumple muy bien ese rol, por eso es bueno tenerlo. Por otra parte, varias organizaciones señalan que existe una relación entre la infestación de plagas y los incendios forestales. A menudo, las plantaciones no rentables que han estado en cuarentena durante mucho tiempo se ven afectadas por el fuego. Y las compañías de seguros no cubren las enfermedades de los árboles. Sí, efectivamente acá la gran cantidad de incendios que se generan para la temporada del verano, más bien, las comunidades son las que se ven afectadas porque ellos cuentan con seguros, tanto seguros económicos, tanto como que el gobierno también les subsidia su entre comillas pérdidas, porque ellos sabemos que para ellos no es una pérdida, sino que es un negocio. A principios de 2021, 7 bomberos fueron detenidos en la región del Maule. Como empleados de una empresa privada, habían incendiado 15.000 hectáreas de bosque. Las empresas chilenas Arauco y CMPC se reparten la producción nacional de celulosa. 6 de las 8 celulosas chilenas se encuentran en las regiones de Biobío, Araucanía, los ríos y los lagos. El negocio de la celulosa a nivel internacional se encuentra en auge. A partir de 1990, la cantidad producida se elevó a unos 5 millones de toneladas anuales, justo la cantidad que importó Alemania en 2020. Estamos visitando la segunda planta de celulosa más antigua de Sudamérica. Con la planta celulosa de Laja iniciaba
en 1959, el ascenso de CMPC, que se convirtió en una empresa internacionalmente activa. La celulosa de Laja también muestra la sangrienta cooperación de la empresa con el régimen militar. Una semana después del golpe de Estado de 1973, la dirección de la fábrica participó en el secuestro y fusilamiento de 19 personas, la mayoría de ellas sindicalistas socialistas. Los familiares solo conocieron las circunstancias del crimen 40 años después, cuando los policías implicados rompieron el silencio. En la actualidad, la fábrica emplea a 400 personas. La dirección de la fábrica nos enseña y nos explica el proceso de producción. O sea, después del digestor pasa a una zona de prensa donde seguimos retirando lignina, después una zona de blanqueo que es principalmente a base de clorato, y después ya pasa a la parte del foudrinier donde una pasta que se forma ya blanca prácticamente pasa a una mesa donde se forma la hoja. Y eso genera, por un lado, el uso de insumos químicos en altas cantidades, genera emisiones a la atmósfera que son altamente contaminantes. Hay compuestos derivados de la combustión, por ejemplo, del cloro, que generan dioxinas, furanos, además de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, que son afectaciones locales a la salud de la población, a los ecosistemas, pero también contribución al calentamiento global. Un lugar donde la contaminación y los accidentes de la celulosa son constantes es la pequeña ciudad de Nacimiento, que está situada pintorescamente a orillas de 2 ríos. El papel ya se producía aquí bajo el gobierno de Allende. En la actualidad, el CMPC está gestionando una fábrica de pasta de papel y plantaciones que cubren casi 3/4 partes del distrito. Y en estos momentos nos encontramos en el acopio de todo lo que son los residuos industriales, se puede decir, de la planta CMPC Nacimiento, una planta celulosa, donde en este momento el olor no se aguanta. Acá habían fundos, habían lecherías, habían chacras, productos que consumíamos los nacimentanos en nuestra mesa, de nuestra comida. Ahora no hay nada de eso, es solamente actividad industrial. La iniciativa ciudadana lleva realizando manifestaciones, bloqueos y campañas públicas desde el año 2012. Presentan demandas contra CMPC e informan al público sobre el peligro que corre la población. ¿Usted que trabaja acá no conoce cuál es la sustancia que hay? No. Este compromiso no es bien recibido por el mayor empleador de la zona. El propio personal de seguridad de la empresa trata de evitar la denuncia. Esa planta botaba sus desechos aquí frente al fuerte, al lado abajo del puente que se ve, este puente que está acá, directamente hacia el río. Incluso nosotros cuando niños podíamos caminar sobre la celulosa en la orilla del río, porque era como un cartón gigante. Era peligroso, obviamente, pero para nosotros era normal. Y después cuando ya mayor uno se da cuenta de que eso está mal, porque más encima, o sea, la captación de agua para el sistema de la red potable que nosotros consumimos acá en Nacimiento está más abajo que eso, y siempre ha estado más abajo. Y la realidad de las cosas es que mucha gente que ha muerto y sigue enferma de cáncer. Es una de las ciudades con más cáncer a nivel nacional en este país, en esta ciudad. Yo tenía aquí dentro del tórax una masa así de 11 centímetros a la orilla del hígado.
y una de 4,5 aquí al lado de la vena cava y otra al otro lado casi de 4. Y eso era un cáncer de linfoma que le dicen los doctores. A mí me daban 6 meses de vida porque estaba demasiado avanzado el cáncer, estaba sobre 4 ya. Tras largas protestas, el Ministerio de Medio Ambiente dispuso la medición continua de la contaminación por polvo fino en el aire de nacimiento. El promedio de las emisiones supera el valor orientativo de la Organización Mundial de la Salud. En este caso, la Organización Internacional advierte la existencia de enfermedades pulmonares y el deterioro de la fertilidad. Solo en 2019 se registró 8 veces un estado de emergencia con la categoría más alta del medidor. Estamos convencidos que nosotros no somos el problema. Sí creemos que podemos aportar y ser parte de la solución. Y en ese sentido, nosotros hemos estado disponibles, estamos disponibles para sentarnos y conversar y ver cuáles son los caminos de solución. El sector nuestro es de largo plazo, estamos pensando en largo plazo, estamos ahí en la zona para quedarnos. La tetera porque ya no se usan las teteras. Ya se han celebrado varias reuniones públicas con las y los ciudadanos, así como con representantes de la ciudad, la autoridad medioambiental local y la empresa. Con el FC, bueno, esa fue una de las formas que nosotros identificamos para poder fiscalizar a las forestales. Le envié la foto y también le enviamos unos depósitos de ceniza que las forestales realizan con cenizas de la producción de acá de la celulosa, de la caldera. Las van a botar a los predios, que en algunos sectores, según ellos, lo utilizan como abono, pero esas cenizas tienen tóxico igual, tienen concentraciones igual de metales pesados y que van a caer a los riachuelos, a los esteros. Y le enviamos informe y nunca tuvimos respuesta ni nada. Hacemos nuestras quejas a esa instancia y finalmente vemos que el próximo año siguen funcionando de la misma forma. Y lo peor de aún, que ganan premios internacionales estas empresas, son reconocidas a nivel mundial por tener una buena relación con las comunidades, por tener un proceso limpio, productivo, y que nosotros, que somos los habitantes que vivimos a 200 metros de ellos, vemos de que no es así. Recientemente, las iniciativas ciudadanas obtuvieron una victoria parcial. La empresa tuvo que poner fin a años de vertido de aguas residuales al río. Las industrias de la pasta de papel son responsables de varias catástrofes medioambientales graves. En 2004, la empresa Arauco puso en marcha una nueva planta cerca de la ciudad de Valdivia. El aumento ilegal de la producción y el vertido secreto de productos químicos contaminaron un humedal protegido internacionalmente. En consecuencia, se mataron especies endémicas como los cisnes de cuello negro. Creo que este caso ha sido el reality más absurdo y más doloroso de ver cómo en Chile no solamente hay una ingobernabilidad, sino una impunidad en la cual hemos visto corrupción científica, hemos visto corrupción en los tribunales de justicia, hemos visto corrupción en las autoridades ambientales. Nos dirigimos al oeste del Biobío. Aquí, la empresa Arauco creó una densa red de plantaciones forestales, empresas de servicios y celulosas. Hoy en día, alrededor de 170.000 personas viven en la provincia costera del mismo nombre.
Virginia Pérez es concejala y pertenece a la iniciativa Laraquete Sustentable. Y una empresa que estando aquí a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, funciona como una verdadera ciudad iluminada, pavimentada entera, pero que tú ves que tiene al lado el sector Horcones, localidad que estaba ahí antes de que llegara la planta, que no tiene ningún tipo de desarrollo. La celulosa le vende luz al sistema interconectado central, paga sus impuestos en Santiago, aquí paga una patente que es miserable dentro de la zona, son alrededor de 7.000 pesos. Arauco está ampliando su planta industrial en el Océano Pacífico. En el marco del proyecto MAPA se está construyendo una de las mayores plantas de celulosa del mundo, cuya construcción cuesta casi 2.000 millones de euros. Casi 5.000 personas participan en la construcción, la mayoría como empleados de subcontratistas. La dirección de la planta faltó a sus promesas de dar empleo, pues apenas creó puestos de trabajo para la población local. O sea, el proyecto MAPA implica pasar de 750.000 toneladas de producción de celulosa al año, acá en esta zona, a 2.100.000. En conjunto con la generación del estudio de impacto ambiental, comenzamos un proceso de participación anticipada acá con los vecinos, el cual duró aproximadamente 2 años, en el cual estuvimos conversando y discutiendo los distintos aspectos productivos, ambientales y de beneficios sociales del proyecto. Los representantes de las comunidades afectadas critican el proceso de aprobación rápido y unilateral del proyecto MAPA. Incluso muchas demandas y propuestas políticas no se integraron en el proceso o fueron rechazadas. Los habitantes de Laraquete consiguieron que la empresa mejorara la calidad del agua. Para ello, se renovará la planta de tratamiento de aguas existente y se conectarán más hogares a la red de agua. Para la empresa, las actividades de construcción son una ganancia de imagen. Los equipos de cámaras de la empresa informan sobre la evolución positiva del proyecto MAPA, pero no se habla de los impactos y accidentes en el complejo industrial. Tras la ampliación, la planta consumirá 200 millones de litros de agua al día, tanto como 1,5 millones de chilenos al mismo tiempo. También aumentará el uso de productos químicos. Los habitantes de las comunidades temen una catástrofe medioambiental para la región marina. En Chile, estos proyectos tienen que obtener un permiso ambiental, se hace una evaluación ambiental por parte de los servicios del Estado. Ese es un proceso donde no hay una participación de las comunidades con capacidad vinculante, ¿no? Sino que son una participación donde se le informa a la comunidad de algunos aspectos del proyecto y no tiene incidencia en la decisión final, ¿no? Entonces, detrás de esto y de la aprobación de este proyecto hay fundamentalmente una decisión política, ¿no? No pesa tanto la evaluación técnico-ambiental. Muchas personas de la región se manifiestan en contra del proyecto del MAPA. También en los alrededores de Curanilahue, donde se establecieron las primeras plantaciones hace un siglo. Y ahora actualmente también hay bastantes tomas de terreno porque en Curanilahue no hay espacios para la vivienda. Forestal Arauco controla alrededor del 60% de la propiedad de suelo comunal. Junto con Forestal Mininco controlan el 80% de la propiedad de suelo. Una de estas parcelas disputadas se encuentra en las montañas vecinas.
En 2018, la cooperativa Mundo Nuevo recuperó un fondo forestal de 5.000 hectáreas. Cuando recién llegamos, armamos unas carpas por ahí, entonces dormíamos la noche y todo, y cuidamos, le pusimos llave a las trancas y ya los tomamos el terreno. Entonces se trajo un aserradero y se empezó a cerrar la madera y se empezaron a construir las casas, que son las que ya están ahí para arriba, y empezamos a cerrar para hacer las huertas y todo eso. Y sí que así y ha sido la lucha, ha sido dura. Nací el año 1936, criado en este fondo que se llama Mundo Nuevo. Se llegó el tiempo transcurrido hasta el 1969, este fondo lo compró la cooperativa, con todos los socios, que somos 36 socios que compramos este fondo. Pero de ahí, lamentablemente, luego llegó esta famosa que se llama Bosque Arauco, llegó aquí el 74, entró aquí a Rosales, en el fondo, y a sacar la gente del fondo. Durante la dictadura, la empresa Arauco colaboró con los militares. Desalojaron a la cooperativa por la fuerza y prendieron fuego a sus casas. La empresa comercializó entonces la existencia de árboles de la cooperativa y estableció nuevas plantaciones. Recientemente, la forestal acudió a los tribunales. Según la empresa, las tierras habían sido transferidas legalmente durante la dictadura. Nosotros tenemos papeles para argumentar que tenemos en cierta forma derechos también sobre estas tierras, y a través de esos derechos es que estamos acá parados. Pero nosotros acá estamos con la cara en alto y tenemos la voz suficiente para decir que no estamos, nosotros no somos ladrones de tierra, y que estamos tratando de recuperar lo que fue, en este caso, de mis abuelos. Mientras tanto, la empresa y la fiscalía han retirado su demanda por las escasas posibilidades de éxito. Sin embargo, la empresa está intentando cosechar los árboles de la cooperativa. Bloquearon una carretera pública con vallas y se niega a permitir el acceso. Hasta ahora, la comunidad ha podido evitar la tala ilegal. A pesar de la difícil situación, los habitantes están dando forma a su nuevo mundo. Ha pasado casi medio siglo, pero la visión de una comunidad autodeterminada permanece. Eso es lo que significa Mundo Nuevo, en su sentido más profundo. Le abre la esperanza a otros pobladores de Curanilahue, otros campesinos despojados, a que sí se puede recuperar. Se puede recuperar el campo perdido, se puede recuperar la soberanía alimentaria, se puede recuperar la autonomía. Y lo otro, que a mí me gustaría que esto se difundiera en otros países, que se den cuenta a quién le están comprando madera y qué daño están haciendo con comprar esa madera. ¿Cuándo te lo quiero correr?